Bueno, pues yo soy licenciada en psicopedagogía y pues acá como en la institución escolar yo no he tenido trabajo como específico con algún colega, creo que soy la única que trabaja en, en esta área. Soy, digamos, la única docente del área de ética y valores y la docente orientadora de psicóloga, aunque hemos tenido pues sí acercamientos específicos, pero pues no, por ahora pues no he recibido como colaboración desde esa dependencia. Entonces, siempre yo pienso que todo lo que sea como para mejorar el trabajo, para buscar solución a los problemas, para poder actuar de una manera más adecuada con los estudiantes, yo creo que todo eso es bienvenido. Entonces, yo sé que es muy difícil, por lo menos en el caso de traer practicantes a poblaciones como esta por la distancia, por las implicaciones económicas, pero pues sí, a veces sería muy bueno que desde, por lo menos desde la Escuela de Psicopedagogía, pudieran conocer un contexto de estos es, que yo pienso que sería bastante enriquecedor en términos de un acercamiento mucho más real a las condiciones de una institución educativa del sector público, que sí es distinto a las condiciones que tienen las instituciones de Tunja. La población es diferente, las necesidades son diferentes, entonces esto permitiría como dar una mejor apertura a, al trabajo y a las posibilidades pues, de atención a poblaciones que necesitan un acompañamiento mucho más concreto y profundo. Bueno, como la institución educativa como tal no es rural, sin embargo, por las condiciones del contexto, sí se trabaja con población, estudiantes que viven en el sector rural y que se trasladan todos los días en las rutas escolares a la institución. Entonces, otra cosa que podemos pues, ahí considerar es que el municipio está más o menos a 4 horas de la ciudad de Tunja, es un poco alejado, las vías de acceso desde que están en buenas condiciones, pero pues hay algunas partes o tramos donde es bastante difícil pues el tema del transporte. Entonces, en algunos casos son municipios pues un poco alejados, rezagados también del contexto urbano y que mantienen también unas tradiciones pues bien específicas. El contexto de la institución educativa pues sí tiene influencia en cuanto a las dinámicas académicas de aprendizaje de los estudiantes, considerando pues que ellos pues están inmersos pues en unas condiciones de vida socioeconómicas, culturales, que afectan de alguna forma la manera como ellos están dispuestos o motivados hacia el aprendizaje. El contexto de la población del municipio en general pues está bastante permeado también por lo que ha sido parte de su pasado y de su historia, porque ha sido pues un municipio pues ubicado en la zona occidental de Boyacá, lugar donde pues se ha dado todo, o donde se dio más bien en el pasado pues el tema de la Guerra Verde, que fue un episodio pues bastante violento para la historia del país, donde pues generó pues como saben se generó pues toda una guerra en torno a la extracción y posesión de minas de producción de esmeraldas. Pues este contexto sin duda influye porque los estudiantes pues establecen a partir de lo que viven en su cotidianidad y pues unos modelos de vida, unos proyectos también en función pues de ese mismo contexto. Lo cual pues genera en muchos casos que la educación y en general el hecho de asistir al colegio se dé más como por una obligación general, como pues cualquier estudiante pues así en muchos casos así lo considera, y no tanto como una necesidad humana. Entonces, desde allí ya se ve el primer pues, choque cultural, porque muchos de ellos pues no tienen como esa disposición de aprender, sino simplemente están todavía bastante acostumbrados al hecho de asistir, porque les toca asistir y porque de algún modo pues deben sacar y obtener su título como bachilleres. Entonces, esa pauta es bastante marcada. Entonces, el acceso a la educación se garantiza así porque la institución educativa y en particular el rector siempre se envía la información, se está pendiente pues de la recepción de estudiantes. Por ejemplo, en este año, durante todo el año escolar, estudiante que llega, estudiante que se recibe, entonces siempre se garantiza el tema del acceso. Y si vienen del sector rural, pues se les garantiza también lo que tiene que ver con el transporte escolar por un lado y por otro con el PAE, que es el programa de alimentación escolar, que también la institución educativa maneja y en el cual pues se les da lo necesario en cuanto a al complemento alimentario, que es el desayuno y el almuerzo. Bueno, en mi rol como docente de aula y como tú dices, refiriéndose más allá del ámbito académico, pues en este año se han visto pues cambios, algunos cambios también como en esa parte comportamental, social, emocional de los chicos. Son estudiantes que, como te digo, ya en particular tiene cada uno una problemática distinta, una necesidad diferente. Entonces, por lo menos en el aula es muy difícil atender a esas necesidades porque son si bien el colegio pues maneja un número de estudiantes no tan amplio tal vez como en el sector ya de las ciudades, pero sí estamos hablando de salones de 32 estudiantes, de 35 estudiantes más o menos, entonces para el trabajo que sea un poco más allá de lo académico es difícil permanecer tanto tiempo en un aula y atender pues todas esas necesidades y tal vez ver en casos pues particulares cómo van. Sin embargo, pues por lo que uno alcanza a percibir, se han visto pues cambios, se ha visto digamos que un poco más de organización a nivel institucional y también mejores interacciones entre docentes y estudiantes. El tema de los docentes y de su afectación emocional es una problemática bastante visible.
se llega a un punto en el que es muy difícil abordar problemáticas, es muy difícil no cargarse con las situaciones que uno ve, con las situaciones que uno presencia, que uno escucha, porque sí hay muchos estudiantes que se acercan, que te cuentan qué les ocurre, que de alguna forma pues intentan ser escuchados. Eso por un lado, y por otro, la carga como emocional de la expectativa versus la realidad. Entonces, eso también, digamos que para que ustedes lo analicen como futuros profesionales y se den cuenta en muchos casos que no todas las expectativas que ustedes tienen sobre lo que es la educación se van a desarrollar. Y hay que de pronto un poco dejar de romantizar en general la educación, en general la denominada innovación educativa, porque en muchos casos eso no funciona en algunos contextos. Entonces, las condiciones sí, de la comunidad, las condiciones sociales, socioeconómicas, culturales, las tradiciones, todo eso influye en la manera como se asume. Y eso genera un debilitamiento y un desgaste emocional. Entonces, yo entiendo en ese caso que muchos profes lleguen a un punto en el que eh, se desmotiven y tal vez opten por hacer como lo mínimo, ¿sí? Y eso es como la crítica que a veces se hace a muchos docentes, pero pues no se considera eso que te digo, el desgaste emocional que lleva la expectativa y el hecho de estar también como tantas horas de trabajo en un aula, con diversidad de grupos, con diversidad también de temáticas, de preparación, todo eso conlleva pues a que se trata pues de un trabajo que no es fácil desarrollar en el país y que en parte pues sí hay que tener lo que se dice la denominada vocación, pero a la vez también hay que desarrollar un trabajo de afrontamiento a nivel pues emocional de lo que esto implica. Eh, de alguna forma, pues ese sería como mi mensaje, es como acérquense a las comunidades que son distantes de las ciudades, aquellas que llamamos como las periferias, que en realidad son lugares donde están las problemáticas, son lugares donde sí se requiere un acompañamiento, en ese caso psicopedagógico, unos procesos más concretos con las poblaciones. Y eso sería, no romantizar tanto el tema de la labor docente, de la educación en general, porque en muchos casos las problemáticas trascienden y superan un poco eso, pero a la vez no desmotivarse tampoco respecto como a la labor que se desarrolla, porque son procesos y los procesos, como nuevamente insisto, llevan tiempo, bastante tiempo para que se den y se puedan visualizar y materializar esos cambios. Por otro lado, pues las estrategias que se utilizan para motivar a los estudiantes, en un contexto del sector público, pues sí hay bastantes limitaciones, ¿sí? A nivel pues de recursos, de materiales, porque pues no hay como un acceso tan amplio de pronto a libros, a textos, y pese a que la institución tiene pues equipos tecnológicos como televisores, computadores, no siempre pues se es posible utilizar, porque también pues existen limitaciones que no hay internet, se va de pronto la energía, entonces cuestiones que de pronto nos pueden acercar un poco más a la situación real de ellos. Pues a veces se ven un poco afectadas, sin embargo, pues sí se intenta, digamos que combinar tanto y hacer énfasis en la parte académica y más como en el área en el que yo estoy trabajando, acercarlos como a unos procesos de análisis, de razonamiento, de creación de una actitud crítica. Bueno, son procesos que hasta ahora se están llevando a cabo y que de la mano un poco también con el acceso a las nuevas tecnologías, con el acceso a nuevas herramientas, pues se van a ir dando. Sin embargo, sí, hay bastante limitación y sobre todo porque a veces no hay material tampoco para todos, entonces eso dificulta mucho la realización de los procesos. Ya en el, bueno, respecto a la disponibilidad de recursos, como te decía anteriormente, es un poco difícil, porque pues como te digo, a veces no hay para todos. Entonces, esto a veces queda relegado un poco más es a la disponibilidad y a lo que el docente pueda realizar. Entonces, a veces como que las instituciones, y más allá de la institución educativa como tal, es más bien como los recursos de las entidades que se encargan de la educación en el país en general, pues donde no hay garantía de que se cuente con los recursos que se necesitan realmente. Y pues materiales, a veces toca pedirlos a ellos, a veces toca que ellos mismos traigan sus cosas, entonces en ese caso pues se desvirtúa un poco pues todo ese tema. Em, en cuanto al proceso pues de enseñanza, el docente se busca pues las estrategias, las herramientas, así sean muy pocas o muy limitadas para poder realizar el proceso, para tener y cumplir pues con los temas en específico, con los logros y con lo que se solicita pues dentro de la estructura formal del sistema educativo. En cuanto a las limitaciones de recursos en comparación con escuelas urbanas, bueno, esta es una escuela urbana, ¿no? Como ya te había mencionado. Sin embargo, pues sí es una institución que cuenta con alrededor de 10 sedes rurales que están en las veredas del municipio, pero pues para el sector de básica primaria. En estas escuelas, pues yo he tenido la oportunidad de hablar con los compañeros de las sedes rurales y en general, pues pienso que son las mismas limitaciones en cuanto a recursos para textos y materiales, ¿sí? A cada docente pues se le da por ejemplo, un mínimo de fotocopias y un mínimo también de materiales para poder ser utilizado durante el año escolar. De pronto lo que pasa, digamos, con los docentes rurales es que a nivel también de acceso, de transporte y de distancia también respecto al casco urbano, sí es lo que puede tener también bastante limitación, sobre todo porque hay carreteras o caminos que no están bien en términos pues de la infraestructura, son caminos también bastante difíciles de acceder, hay
Hay en algunas ocasiones, y sobre todo en temporadas invernales, se presentan pues más dificultades y también peligros para los docentes por el tema de acceso. Respecto a la cuestión pues familiar, también digamos que el colegio actualmente está en una situación bastante difícil, porque pues son chicos que manifiestan unos comportamientos pues bastante agresivos, violentos, entre ellos mismos. Entonces el tema de la disciplina, del orden, de las mínimas tal vez normas también de convivencia no se ve muy presente dentro de la cotidianidad de ellos. Entonces, sin duda, todo esto está marcado por la influencia de las familias. En algunos casos, pues por lo menos en mi caso particular, yo he llegado a cuestionarles bastante respecto pues a las conductas que manifiestan, por ejemplo, el hecho de decir groserías, de insultarse entre ellos, de decirse apodos, porque también todas estas conductas se ven bastante marcadas dentro de la cotidianidad del aula, a lo cual pues ellos responden que son formas también que ellos ven en sus familias porque son tratados de esa manera. Entonces, si en la familia son tratados con groserías y constantemente se están diciendo pues ese tipo de palabras, ellos manifiestan y se ve bastante visible que en las instituciones escolares, en estas dinámicas, también así lo sea. Entonces, parte también de esa cuestión de la disciplina escolar se ve afectada y bastante marcada por el contexto familiar. Otra cosa a veces es la parte como también del comportamiento, del mal comportamiento, de la idea de que no quiero hacer nada, de que ninguna actividad pues les es llamativa, a pesar de que se utilicen diferentes estrategias. Actualmente es muy difícil pues, llegar a motivar, sobre todo porque pues ahora también están muy pendientes del celular, todo el tiempo quieren es estar jugando y digamos que ese gran problema es que las clases se tornan pues bastante dadas al manejo como más del comportamiento y a veces se deja de lado también la temática. Entonces eso pues también se genera una limitante y al pues tener contacto con los padres de familia, manifestar la situación, muchos de las familias son permisivas ante esta situación, no les interesa en parte, sino que el estudiante saque buenas notas. Esa es como la constante dentro de esta dinámica. Bueno, respecto al desempeño académico, como te decía, como anteriormente, es un poco difícil en este contexto centrarse en el tema por ahora como de la calidad educativa, porque pues hay una problemática social y cultural pues bastante fuerte. Entonces, se garantiza así que se desarrolle el año lectivo completo, que se aborden los temas de manera adecuada y en las mejores pues condiciones. Sin embargo, como te digo, pues el tema comportamental a nivel de disciplina es un poco difícil. Y pues a partir de ahí, pues sí se ven como esas diferencias respecto a las condiciones sociales, económicas y las tradiciones mismas de las familias. Que se puede ver que pues todo es muy relativo y cada caso es muy como diverso, ¿sí? Son diferentes casos, entonces es también difícil realizar una generalización. Yo creo que se tendría que hacer un estudio, una investigación pues a profundidad para que se pueda relacionar esas variables, ¿sí? Para que se pueda saber si realmente estas condiciones sí afectan y si tal vez están diferenciando un poco el desempeño. Por ahora no creo como que se pueda dar una respuesta tan precisa a esa pregunta. ¿Cómo veo el futuro en la educación en las zonas rurales? Yo pienso que, como te decía anteriormente, las cosas pues tienen que ir cambiando, tienen que ir modificándose porque va a llegar un momento en el que tal vez los choques y las problemáticas de respuesta de la población estudiantil hacia el mismo sistema pues se van a abrir un poco más, van a existir más brechas, más dificultades. El tema de la tecnología, como te he insistido en toda la entrevista, es bastante importante ahora y hay que mirar de qué manera nosotros podemos adaptarnos y adaptar nuestras estrategias para que ellos puedan de algún modo eh, convivir pues con estas herramientas, que es bastante complejo. Y a nivel pues de cambio social, en la medida en que la educación pues se resignifique y se adapte también a las problemáticas, a las condiciones, que tal vez como que se deje de lado un poco esas expectativas que se tienen de cumplimiento de metas, de cumplimiento de estándares, pues se puede tal vez ir mejorando. Sin embargo, pues ya es un sistema que pienso que en este momento pues no está respondiendo del todo a unas expectativas y a unas motivaciones de la juventud de ahora. Y es triste reconocerlo es, mm, porque pues uno tal vez tiene otra mirada o tenía en el pasado otra mirada distinta a lo que es la educación. Entonces, a pesar de que uno tenga en su mente, tenga dentro de su espectro de formación bastante bagaje teórico sobre métodos, sobre estrategias de innovación, llegar a un contexto y ver las dificultades y ver como que se convierte en una lucha y en muchos casos cansa también. Y por eso es que pienso yo que muchos docentes a veces pues dejan o de intentarlo, intentar cambiar, de intentar innovar y se quedan pues con lo que funciona, con las cuestiones pues tradicionales, porque si es un sistema tradicional, pues lo que funciona es un método tradicional de educación. Entonces eso es lo que está pasando en muchas instituciones educativas pues de este sector en la actualidad. Otra cosa que tal vez pues es importante reconocer es